Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando el video. Ahora vamos a analizar la guía 6 para la semana 6 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Como siempre, vamos a revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión, ubicándonos en el cuadro de contenidos. Tenemos por acá que vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad número 5, denominada el romanticismo literario. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son el contexto del romanticismo, dentro de esto el legado de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. También vamos a analizar la literatura del romanticismo, dentro de ella sus temas, la libertad, la exploración de la subjetividad y el gusto por lo exótico, entre otras características propias del romanticismo. ¿Qué se espera de usted al terminar la guía? Se espera que pueda realizar una lectura comprensiva de las muestras literarias que se le presentan como ejemplos de textos románticos. Dicho esto, vamos a pasar a la actividad número 1. En la actividad número 1 se le solicita que observe la siguiente imagen, esta de acá, que corresponde a una pintura muy famosa y que luego de observar esa imagen usted pueda responder lo siguiente. La primera pregunta que se le realiza es, ¿qué observas en la imagen? En la imagen se puede ver a dos hombres parados en medio de un bosque oscuro, un bosque lúgubre. Ellos aparentemente están apreciando la luna. La siguiente pregunta es, ¿qué sentimientos te transmite la imagen? La imagen podría decirse que transmite sentimientos como melancolía, nostalgia, por la oscuridad que se presenta, por ese enfoque de estar observando la luna y por la manera en que está reflejada la naturaleza, que se refleja una naturaleza seca, no próspera, una naturaleza oscura. Se cuestiona acerca de cómo describirías la naturaleza dentro de la pintura. De esta podemos mencionar, como ya decíamos, que es una naturaleza seca. Vemos los árboles con escasas hojas, se refleja una naturaleza opaca y de algún modo hasta tenebrosa. La siguiente pregunta es, ¿cómo te imaginas que es el viento en ese lugar? En lo personal, no sé usted, yo lo imagino un viento frío, gélido y hasta cierto punto escalofriante. También se cuestiona acerca de qué hacen los personajes en la imagen. Los personajes están parados en medio del bosque observando la luna. Finalmente se le pregunta que si tuviera usted que relacionar algún sentimiento propio con la naturaleza retratada en la imagen, ¿cuál sería este sentimiento y por qué? Usted puede observar la imagen con atención, analizarla y responder. En lo personal, el sentimiento que a mí me transmite la imagen, la naturaleza propiamente reflejada en la imagen, es como de nostalgia, dado a la situación que no se refleja por ser precisamente de noche una naturaleza verde, una naturaleza próspera, sino que se ve una naturaleza gris en la que, como ya mencionábamos, los árboles incluso presentan escasas hojas, aparentan estar secos. Por eso me refiero a que sería ese el sentimiento que a mí me produce la naturaleza reflejada en dicha imagen. Hecho esto, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le solicita lo siguiente. Lee la siguiente información sobre la ilustración y resuelve lo que se te pide. La información se detalla a continuación. Se nos dice de la ilustración que en el siglo XVIII, también llamado siglo de las luces, se marca el límite histórico entre el antiguo régimen y los comienzos de la edad contemporánea, ya que en las primeras décadas del siglo tiene lugar una revolución del pensamiento occidental denominada crisis de la conciencia europea. Esta propicia una revisión de todos los cimientos religiosos y políticos sobre los que se basaba la cultura. Este movimiento intelectual y renovador exalta la razón como único medio para guiar a los pueblos hacia el progreso y la libertad. Sus bases son la crítica universal y la experimentación. La ilustración se extiende en toda Europa y se fundamenta en las ideas de reformistas como Descartes, Locke y Newton. Entre la
las reformas ilustradas destacan las siguientes: la implantación de la filosofía y la ciencia como saberes fundamentales, pues no se aceptaba algo que no pudiese ser comprobado bajo estudios y comprobaciones científicas, valga la redundancia ahí. La educación como baluarte del progreso en una sociedad libre, ideas que al final del siglo desembocan en el estallido que lleva a la Revolución Francesa. Además, se cree fielmente en que el conocimiento puede combatir la ignorancia y la tiranía para construir un mundo mejor. Luego se le solicita que después de haber leído la información, responda en su cuaderno qué es la Ilustración. Vamos a entender la Ilustración como un periodo en la historia de la humanidad acontecido a partir de las primeras décadas del siglo XVIII, durante la cual se da una revolución de pensamiento. Se busca dejar los modos de pensar tradicionales, cambiándolos por nuevas percepciones de la vida y del mundo, fundamentando todo en el razonamiento, en la investigación y la comprobación de los supuestos. No se va a aceptar nada por el simple hecho de decirlo o de afirmarlo si esto no ha sido confirmado con estudios científicos, con razonamientos lógicos. Luego se nos presenta información acerca de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa se nos afirma que es un movimiento político, social, económico y militar surgido en Francia en 1789. Esto como reacción a las injusticias y la desigualdad. Esta originó el establecimiento del gobierno democrático y constitucional y difundió por el mundo los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular. Sus consecuencias inmediatas fueron el derrocamiento de Luis XVI, la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la Primera República Francesa, que se originó como consecuencia de la incapacidad de las clases gobernantes para resolver los problemas del Estado, los excesivos impuestos que recaían sobre los campesinos, el empobrecimiento de los trabajadores y la agitación intelectual atentada por la Ilustración. Al terminar de revisar la información, se le pide que, después de haber leído la información, responda en su cuaderno por qué cree que la Ilustración alentó la Revolución Francesa. De esto podemos comentar que después de haber leído la información como se nos pedía, se puede responder de la siguiente forma: la Ilustración promueve la Revolución Francesa, dado que es un despertar al conocimiento en el cual se busca una revisión de los cimientos políticos sobre los que está basada la cultura. La Ilustración además trae consigo que el ser humano que no se muestre conforme con lo que se le impone si esto no tiene fundamentos razonables. Se considera que la razón es el medio para guiar a los pueblos de una forma confiable y exitosa, y además en este punto la Ilustración muestra el conocimiento como la primer arma para combatir la tiranía y constituir un mundo mejor. Por todo esto es que la Ilustración alienta la Revolución Francesa. Contestado eso, podemos revisar la información que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla en el cuadro adjunto. En este cuadro se nos dice: ¿sabías que el monarca Luis XVI fue acusado de conspirar contra la libertad pública y la seguridad general del Estado, por lo que la convención lo condenó a muerte y fue ejecutado el 21 de enero? La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada a su vez el 16 de octubre del mismo año. Analizado esto, podemos pasar a revisar la información acerca de la Revolución Industrial. De la Revolución Industrial se nos comenta que es el proceso de transformación que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769 en las distintas industrias, fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y de la
la energía eléctrica supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Entre las consecuencias de la revolución industrial están la reorganización de la sociedad, la burguesía se establece como la clase social dominante, el trabajo manual o artesanal fue sustituido por el trabajo mecánico o de las maquinarias. La pobreza en este punto se agudiza y se generan procesos revolucionarios por toda Europa. Al terminar de leer la información sobre la revolución industrial, se nos presenta la siguiente pregunta. Se le indica que después de leer responde en su cuaderno cuáles fueron las transformaciones en plano socioeconómico que se dieron con la revolución industrial. Vamos a entender que la revolución industrial cambió mucho el mundo en el ámbito tecnológico y social. Es así que se pasa de una economía rural basada en la agricultura, en el trabajo manual, a una economía urbana y mecanizada. Se da una reorganización de la sociedad, se establece la burguesía como clase dominante, como ya decíamos, el trabajo artesanal es sustituido por las máquinas y se da una agudización de la pobreza y muchas violaciones a los derechos de las personas, lo que trae consigo o como consecuencia una revolución, la llamada revolución industrial. Luego de eso se le pide que elabore un cuadro de 3 entradas en el que escriba la información más importante de cada uno de los periodos históricos estudiados. Ahí va a considerar la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y que al terminar el cuadro responda cuál es la relación que existe entre la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, en el cual encontramos en una primera columna la Ilustración, seguido de la Revolución Francesa y finalmente la Revolución Industrial. De la Ilustración podemos decir que es un movimiento del pensamiento en el que se acepta como cierto solamente aquello que puede ser comprobado a través del análisis y el razonamiento. En este periodo del tiempo, en este periodo de la historia, se ve la ciencia como fundamento del conocimiento y la educación como baluarte del progreso de la sociedad. En el caso de la Revolución Francesa, a través de la misma se busca el derrocamiento de los gobiernos vigentes considerados como incompetentes. Se considera impulsada por la Ilustración, dado que la misma tiene como principio de que solo se puede gobernar a través de la razón y el conocimiento. En el caso de la revolución industrial podemos definirla como un periodo de cambios en el que se deja el trabajo artesanal y se pasa al trabajo o producción mecanizada. Se fortalece en este periodo la burguesía como clase dominante. Ese proceso de cambiar el trabajo manual o agrícola por el trabajo mecanizado ocasiona grandes migraciones del campo a la ciudad en busca de trabajo. Esto también debido a la gran pobreza que se estaba dando en esa época. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial? Podemos decir que es la Ilustración, ese cambio de pensamiento que da origen a la Revolución Industrial, pues las personas ya no se conforman con lo que se les presenta, ya no se conforman con la opresión, ya no se conforman con solo aceptar las leyes, sino que buscan justicia, buscan consideraciones, buscan gobernantes sabios que puedan dirigir de manera correcta a los países que les son confiados. En el caso de la revolución industrial sabemos que es ese cambio en el cual se pasa, como ya decíamos, del trabajo manual al trabajo mecanizado, ya que comienzan a inventarse máquinas mecánicas que facilitan el trabajo de las personas. Esto hace que se abran fábricas, que se abran más fuentes de trabajo, pero sin una regulación de los derechos humanos, estos se ven gravemente violentados, lo que hace que las personas comiencen a preguntarse qué es lo justo y a buscar también una revolución. Establecido esto, podemos volver a nuestra guía de trabajo y seguirla desarrollando. Antes de pasar a la corriente literaria, el romanticismo, vamos a analizar la información que se nos presenta en el cuadro adjunto del lado izquierdo de nuestra pantalla. En esta se nos presentan algunos conceptos con sus definiciones. Primero tenemos la estética. La estética conocida como un conjunto de elementos estilísticos y temáticos. Luego tenemos la ideología. La ideología es definida como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona
colectividad o época. También nos presentan el materialismo, considerado como la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Analizado esto, ahora sí podemos pasar a la corriente literaria romanticismo, de la cual nos aparece información a continuación. Se nos dice que el romanticismo es un complejo movimiento cultural que se desarrolla en Europa en la primera mitad del siglo XIX y supone una revolución estética e ideológica, pues los románticos protestan contra los valores impuestos y los problemas sociales del momento, por lo que hacen de la libertad su bandera. Además, no se integran a la sociedad industrial burguesa, ya que la consideran materialista. Los románticos son rebeldes ante cualquier tipo de norma o ley, además son individualistas y consideran que poseen una sensibilidad superior para percibir los misterios que encierra la vida. Esto se denomina exaltación del yo. Son idealistas porque persiguen la belleza y la libertad absoluta. Entre sus características destaca el individualismo y egocentrismo. Esto se define como la intermediación entre el arte y la humanidad, el culto a la libertad, ya que proclaman su derecho a expresarse, la rebeldía, dado que buscan una felicidad imposible que choca con la realidad, el pesimismo e insatisfacción continua de la realidad, y el nacionalismo que exalta las costumbres y los valores nacionales. Los románticos no aspiran a conseguir obras perfectas sometidas a las reglas de la razón, sino obras profundas, sugestivas, que conmuevan al lector o al espectador para conseguir este objetivo. Los artistas se valen de tres elementos. Primero, el sentimiento. Segundo, el misterio. Y como tercero, la libertad creadora. Entre las características estéticas de los románticos se encuentra la naturaleza se convierte en un confidente del autor y refleja su estado de ánimo. Supera los límites de la realidad y retoma los elementos sobrenaturales. Además, la expresión de los sentimientos desbordados y los delirios de la fantasía es algo muy común en las obras romanticistas. No se respetan las reglas ya que se mezclan los géneros literarios. Además, no existe una fórmula general. Cada autor desarrolló su propia propuesta considerada como única. Analizada la información acerca del romanticismo, podemos revisar las preguntas que se nos presentan a continuación. Se nos indica que después de haber leído la información, precisamente respecto al romanticismo, responde en su cuaderno. Primero, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es una corriente literaria surgida en Europa durante el siglo XIX como una propuesta a los valores impuestos y los problemas sociales del momento. Los románticos son pasionales y colocan los sentimientos por encima de la razón, sin abandonar la preocupación por los problemas del propio país. ¿Cómo crees que influyeron los ideales de la Revolución Francesa en la literatura romántica? Acerca de esto podemos decir que al igual que la Revolución Francesa, el movimiento romanticista implica una protesta contra la situación política de la época. También el romanticismo, como corriente literaria, busca manifestar ese desacuerdo a través de las letras. Finalmente, se le cuestiona acerca de cuál es la actitud de los autores románticos frente a la realidad que vivieron. Su actitud fue manifestar su descontento realizando una protesta literaria. Esto lo lograron a través de manifestar en sus historias la preocupación que experimentaban con respecto a la situación social que vivían. Además, podemos agregar alguna información que se nos da por acá respecto de que los románticos se resistían a integrarse a la sociedad industrial, ya que la consideraban materialista. Además, eran rebeldes ante cualquier tipo de norma. Eran individualistas y consideraban que poseían una sensibilidad superior. Respondidas las tres preguntas, pasamos a la actividad 3, no sin antes revisar la información que se nos presenta en el cuadro adjunto del lado izquierdo de nuestra pantalla, en la cual se nos dan algunos datos acerca del autor Gustavo Adolfo Bécquer. Se nos dice de él que nació en Sevilla en 1836, publicó sus primeros poemas en 1853 y murió en 1870. En su poesía él expresa sentimientos producto de una experiencia personal. Sus palabras están llenas de connotaciones subjetivas y simbólicas, realza los sentimientos y las emociones y se le atribuyen la escritura de 79 poemas breves. Conocido esto, ahora sí pasamos a analizar la actividad 3, en la cual se le indica que lea el siguiente poema, precisamente el autor Gustavo Adolfo Bécquer, y resuelva lo que se le pide. Vemos por acá el poema,
el cual reza de la siguiente forma: olas gigantes que os rompéis bramando, en las playas desiertas y remotas, envuelto entre sábanas de espuma, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo, y en juego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Analizado el poema, podemos pasar a las preguntas que se nos plantean respecto al mismo. La primera es: ¿qué significado le das a los versos subrayados? Vemos que todos los versos subrayados son iguales y este es: llevadme con vosotras. Estos versos dan a conocer el clamor del autor, su angustia, esa necesidad que él tiene de huir de la tristeza que siente, de la tristeza que experimenta. En la siguiente pregunta se le pide que, según la descripción de la naturaleza que hace el poeta, usted responda cuáles fueron los sentimientos que él expresa. Podemos decir que, según la descripción de la naturaleza que hace el poeta, él expresa tristeza, decepción y desesperación. Expresa su desesperación por huir de la realidad, esa realidad que le agobia, que le atormenta. Seguidamente se le cuestiona acerca de cuál es la intención comunicativa o propósito del poema. La intención comunicativa o propósito del poema es dar a conocer el dolor y tristeza por el que atraviesa el autor. Finalmente se le cuestiona acerca de qué características del romanticismo encuentra en el poema. Respecto de esto podemos decir que encontramos el egocentrismo, ya que el autor se manifiesta a través de su sentir, de sus propios sentimientos, se involucra mucho en el poema, da a conocer lo que él siente. También se da una exaltación a la naturaleza, ya que se mencionan diferentes elementos de la naturaleza, como las olas del mar, como las ráfagas del huracán, las nubes de tempestad, en fin. Además, encontramos el pesimismo e insatisfacción continua con la realidad, ya que él, a través de su poema, precisamente expresa su tristeza, de algún modo su insatisfacción con esa vida que le produce solamente tristeza. Luego tenemos los elementos sobrenaturales. En este caso se pueden ver en el poema, dado que se le atribuyen a las olas, a los diferentes elementos naturales que se mencionan, características vivas, características que realmente no tienen. Finalmente vemos los sentimientos desbordados, esa gran tristeza que él experimenta en su vida y que la da a conocer a través del poema de forma muy intensa. Ahora que hemos respondido a las preguntas planteadas, podemos revisar la última asignación que se le presenta, en la cual se le dice que finalmente retome el poema para elaborar un dibujo en su cuaderno en el que se exprese los sentimientos del autor y que retome los elementos de la naturaleza a los que se hace alusión en el poema. Para este último punto no le voy a presentar una propuesta, dado que esto lo tiene que hacer con su imaginación, tiene que analizar muy bien el poema, entenderlo muy bien y visualizar las escenas que en él se plantean. Tomar una de esas escenas que usted logra visualizar, en las que usted pueda ver en su mente cómo se percibe el autor ante todos esos elementos naturales, y cuando haya logrado visualizar esta escena en su mente, puede trasladarla a su cuaderno a través de un dibujo, que es lo que se le pide para finalizar la guía. Establecido esto, y ya que no tenemos autoevaluación, eso sería todo acerca de la guía 6 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.